Bueno, ahí está, pues si no, pues me olvido. Em, bueno, ¿qué nos queda? Vacunas. Em, Ahora vamos a arrancar con vacunas, pero bueno, en realidad para el final lo que tienen que rendir son vacunas, los tipos, cuáles se pueden aplicar en qué persona, qué precauciones hay que tener, que ahora vamos a verlo. Y algo importante que tienen que rendir con el calendario de vacunación según cuando la rindan. Por ejemplo, si la rinden en el 2021, tenemos un calendario ahora; si la rinden en 2022, 2023, no sé cuándo la van a rendir, tienen que ver qué calendario de vacunación hay en ese momento, si hay alguna modificación, ¿sí? Bueno, farmacología siempre hay que estar actualizado, y con el tema de las vacunas ni le cuento. Así que cuando rindan, siempre fíjense en de rendir con el calendario de vacunación actualizado. Si bien la generalidad, que son las vacunas, los tipos de vacuna y las precauciones que hay que tener, son generalidades, sí tienen que estar atentos al calendario cuando rindan, ¿sí? Em, yo, bueno, ahí en la plataforma virtual les subí las guías de vacunación. Eso es a modo para que ustedes los lean, a modo ilustrativo, ¿sí? Nosotros lo que tomamos son los tipos de vacuna, cómo se aplican, las precauciones que hay que tener, eh, cuáles no se pueden aplicar en qué personas, todas esas precauciones, que ahora vamos a verlas bien en detalle. Y bueno, el calendario de vacunación, cuando ustedes, actualizado al momento que lo rindan que rindan la materia, ¿sí? Bueno, hay que hacer un poco de repaso de lo que es inmunidad pasiva, inmunidad activa, ¿sí? En realidad, para recordar, la inmunidad pasiva es cuando está pasivo quien, el sistema inmune, o sea, el sistema inmune no tiene que hacer ningún trabajo, entonces se llama inmunidad pasiva. Es cuando directamente se inyectan, por ejemplo, anticuerpos contra una enfermedad, o anticuerpos humanos en general, las inmunoglobulinas; o bien activa, que es cuando el sistema inmune tiene que estar activo, entonces el sistema inmune reconoce como extraño, en este caso a esta vacuna, y va a generar inmunidad, ¿sí? Esas son las generalidades. Dentro de la inmunidad pasiva, se utilizan cuando, bueno, cuando esté contraindicada la vacuna, o no hay tiempo para esperar para que se genere una respuesta inmune activa. Entonces, directamente se van a utilizar inmunoglobulinas. Puede ser vía intramuscular, intravenosa, depende cuáles, que son obtenidas de pool de donantes sanos; y las hiperinmunes, que son intramusculares, que se obtienen de un pool de donantes, los cuales son estimulados con antígenos específicos. Bueno, estas son las inmunoglobulinas que encontramos en Argentina contra hepatitis A, B, sarampión, varicela, tétano y rabia. Y bueno, lo que decíamos, la inmunidad activa, que va, proceso de qué cuenta, de un proceso de inducción, y por parte del sistema inmune del huésped va a producir inmunidad, que son las vacunas, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, dentro de la clasificación de las vacunas se las clasifica en sanitaria y microbiológica. Dentro de las sanitarias están las sistémicas, o las del calendario nacional, en el caso nuestro de Argentina; y las no sistémicas son opcionales, y son, por ejemplo, cuando uno viaja a una zona donde es endémica la fiebre amarilla y no estamos vacunados, nos vacunamos para viajar a esa zona, ¿sí? Muchas veces las vacunas son cuando uno, como Argentina es tan grande, cuando uno cambia de provincia que vive de Argentina, o bien vamos a hacer un viaje turístico dentro de Argentina,
por ejemplo, nosotros cuando vamos a Salta, o por ejemplo cuando vamos a otros países, por ejemplo Brasil, países limítrofes. Entonces son vacunas que no están en el calendario de vacunación obligatorio, pero sí son opcionales según dónde viaje la persona o dónde se mude a vivir. Y la otra clasificación es la microbiológica, es que si son vivas o atenuadas, y dentro de estas pueden ser bacterianas o virales, la composición, y después están las muertas o inactivas, y dentro de esta tenemos, pueden estar formadas por bacterias, por virus, puede ser entero o puede ser subunidades de bacterias, subunidades de vivo, de virus, perdón, y también puede estar formadas por toxoides, por ejemplo, como en el caso de la antitetánica, el toxoide tetánico, eh, conjugadas, por ejemplo, como la del neumococo, eh, 13 valentes, pero vamos a ver. Las características de las vacunas polisacáridas, como es la de el neumococo 23 valente, ¿qué pasa cuando están formadas por polisacáridos? Son vacunas que no inducen a memoria, se pueden utilizar a partir de los 2 años de vida, y la duración de los anticuerpos es entre 3 y 5 años más o menos. Y en general se recomienda una sola dosis de administración, porque la revacunación de estas vacunas polisacáridas no da una buena generación de anticuerpos. Todo esto son generalidades, después vamos a ir viendo aclaraciones y excepciones. ¿Y por qué se conjuga a los polisacáridos? ¿Por qué? Porque sí se obtiene una respuesta de las células T, se genera memoria, y así se produce la formación de anticuerpos, y en este caso se pueden aplicar en menores de 2 años. Una vacuna conjugada es la de neumococo 13 valente. ¿Cuándo se logra la protección con una vacuna? De aplicada la primera dosis, en el caso que sea multidosis, aproximadamente entre los 10 y 14 días. Siempre se usa como más seguro a partir de los 14 días de aplicada la primera dosis, ya en una fisiología normal inmune deberían estar formados los anticuerpos. Si en el calendario de vacunación se cumple con todas las dosis y todos los refuerzos, se garantiza la protección contra esa enfermedad o enfermedades, porque vamos a ver que hay vacunas que están combinadas y previenen de varias enfermedades. Si el esquema está incompleto, no va a haber seguridad de una protección inmune adquirida por esta vacuna. Entonces lo que se hace es completar las dosis que faltan. Nunca se debe volver a comenzar con todas las dosis de cero. Si hay dosis aplicadas, se continúa con esas dosis que faltan o esos refuerzos que faltan. ¿Qué precauciones hay que tener entre los anticuerpos administrados a una persona o generados por la persona ante la respuesta de vacunas, por ejemplo, y las vacunas? Si hay anticuerpos circulando, pueden reducir la respuesta de la vacuna. ¿De qué vacunas alteran? De las vacunas que están atenuadas, o sea, que son vivos, bacterias o virus vivos, pero están atenuados. En cambio, las vacunas que son inactivas, o sea,
que está muerto el microorganismo, ya sean virus, sean bacterias, no hay problema que haya anticuerpos circulantes. Entonces, ¿por qué? Porque este anticuerpo no va a dejar que los antígenos en la vacuna puedan replicarse y producir una respuesta inmune. Entonces, conclusión, la interacción con anticuerpos y vacunas se dan únicamente con las vacunas que están formadas por microorganismos atenuados, ¿sí? Que están vivos. Los que están inactivos o muertos, no hay problema, no hay interacción. Bueno, acá hay ejemplos de cuando hay anticuerpos circulando en un organismo, cuánto tiempo tiene que pasar para poder utilizar una vacuna. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene que haber entre la aplicación de una vacuna viva, de microorganismos vivos, y una formada por microorganismos inactivados? Si queremos aplicar dos vacunas con componentes vivos, vía parenteral, por ejemplo, la doble viral, la triple viral, que ahora vamos a ver cuál es cada una, porque está formada, varicela, fiebre hemorrágica argentina, o la fiebre amarilla, que es esta que hablábamos hoy de cuando uno viaja o va a zonas con riesgo de la enfermedad, se dan o juntas o se debe esperar 4 semanas. ¿Esto por qué es? Porque cuando uno coloca estas vacunas, se genera el interferón alfa, y este interferón alfa no deja que la otra vacuna que se aplica segunda pueda generar anticuerpos, ¿sí? Inhibe esa acción. Por esa razón, entonces, todo lo que sean vacunas vivas, ¿sí? Que está formada por microorganismos vivos, o bien se inyectan juntas o hay que esperar 4 semanas, o sea, un mes. Y esa es la razón. Si son antígenos, están formadas dos vacunas por antígenos inactivos y antígenos vivos, por ejemplo, la triple viral, que está formada por virus atenuados, difteria, tétano, pertusis, esta es inactiva, o por virus, por bacterias muertas, digamos, y la antipoliomelítica, la Sabin oral, que hoy en día no se usa más, después vamos a ver cuál es la ventaja que tiene la inactiva que se utiliza ahora para la poliomielitis. En este caso, se pueden dar juntas o cualquier intervalo porque no va a haber interacción entre ellas. Y si tenemos dos vacunas con antígenos inactivos, por ejemplo la antigripal, por ejemplo la antimeningococo 13 valente, o la neumococo 23 valente también es inactiva, así que no hay problema, se pueden dar juntas o cualquier separación entre días, digamos, no hay problema. Y en el caso de la antipoliomielítica oral, la Sabin, que hoy en día no se usa más, a partir del año pasado, desde junio, cambió el calendario, y la rotavirus, que es una viral atenuada oral, se pueden dar juntas o no hay problema con el intervalo. Se habla de un periodo de gracia de 4 días. ¿Qué significa esto? Que cuando se va a aplicar la segunda dosis, por ejemplo, pongamos que la segunda dosis es al mes de la primera, ese mes puede ser menos 4 días o más 4 días, en realidad menos 4 días, y va a ser valedero. ¿Sí? En el caso de que la segunda dosis se pase en el tiempo, no importa. Lo que no puede ser menor de 4 días de cuando es la dosis, ¿por qué? Porque no va a garantizar la formación y la respuesta inmune necesaria, la cantidad necesaria de anticuerpos, ¿sí? Por eso estamos hablando, y siempre se dice, que se completan los esquemas de vacunación y que no se empieza de cero, ¿sí? Eso es importante. Y lo que se puede hacer, de cuando toca el refuerzo, la segunda o tercera dosis, la que sea,
se puede aplicar 4 días antes nada más y es segura la generación de anticuerpos. Si es menos de 4 días, por ejemplo, 10 días, 15 días, ya ahí no es segura esa dosis porque no se sabe qué carga de anticuerpos va a generar. ¿Cuál es la ventaja de usar vacunas combinadas? Bueno, que se aplican menos inyecciones, que la persona no tiene que ir tantas veces al centro de vacunación. Bueno, el ahorro de material, de tiempo, de transporte, almacenamiento, de conservación. Pensemos que hay gente que le tiene pánico a las vacunas, que no le gusta ir a los centros de salud o los centros de vacunación. Entonces, cuanto menos dosis tenga que aplicarse, cuantas menos veces tenga que aplicarse vacunas, mejor, ¿sí? Por eso vamos a ver que hay muchas vacunas que se aplican juntas, que son tetravalente, cuatravalente, que tienen, o sea, protección para 4 enfermedades, 5 enfermedades. La idea es esto, que la gente no se canse y que cumpla con el calendario de vacunación nacional. ¿Cuál es la importancia de la inmunización materna de la mujer embarazada? Primero que ese bebé nazca con inmunidad y protección frente a enfermedades como pertusis, o sea, tos convulsa, tétanos, influenza. ¿Qué pasa? Esta inmunoglobulina que la madre le pasa al hijo, pasa a la barrera placentaria. Y según los estudios, estos anticuerpos se pasan a partir de las 13 semanas y hasta las 27-30 semanas de embarazo se produce el pasaje de anticuerpos de la madre al hijo. Entonces, ¿qué es importante? Siempre que una mujer está en edad fértil y va a programar un embarazo, el médico ginecólogo tiene que controlar el calendario de vacunación de esa mujer, si está inmunizada con hepatitis B, sarampión, rubiola, varicela, difteria, tétano, toferina, y en el caso que haya dudas, no se sepa, se puede hacer serología, o sea, determinar anticuerpos de esta enfermedad. La única que no es confiable a nivel de anticuerpo es la tos convulsa. Entonces directamente le va a hacer la aplicación. ¿Por qué es importante? Porque después vamos a ver que el contagio de estas enfermedades durante el embarazo trae alteraciones, malas formaciones, en algunos casos abortos de los bebés. Entonces, lo ideal es que la mujer, el médico le haga aplicar todas las vacunas que le falte, que no haya seguridad, y después recién puede quedar embarazada y ya está segura de que va a tener esa inmunidad ante esas enfermedades que son teratógenas y producen muchos problemas en el feto. Dentro del calendario de vacunación de Argentina, ¿cuáles están contraindicadas en el embarazo? Van a estar contraindicadas todas las vacunas que tengan microorganismos vivos atenuados, ¿sí? Por eso es importante que sepamos qué vacuna, cada vacuna, si está formada por microorganismos muertos o microorganismos vivos atenuados, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan estudiando, siempre fíjense por qué están formadas, entonces ya les es más fácil saber cuál pueden utilizarse en el embarazo y cuáles no. Entonces, ¿cuáles están contraindicadas en el embarazo? Todas las que tienen virus atenuados o bacterias atenuadas, que son la triple viral es la que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis o paperas,
vulgarmente dicha, la varicela, la BCG, que la BCG es la que protege al recién nacido contra tuberculosis y algunos tipos de encefalopatías. Después, la de la fiebre tifoidea, que esa no está en el calendario de vacunación nacional, pero por ahí si la persona viaja a ciertas zonas endémicas de fiebre tifoidea, se la debe colocar. Después, la fiebre amarilla, no hay estudios certeros de lo que podría producir en el embarazo, entonces directamente está contraindicada porque está formada por virus atenuados, vivos atenuados. Y la fiebre hemorrágica argentina, esta vacuna se indica en las personas adultas que trabajan en zonas donde hay riesgo del contagio de este virus, ¿sí? Que trabajan en los campos, digamos. En el caso de esta vacuna, la fiebre hemorrágica argentina, por ahí se cree que los beneficios de la vacuna van a ser mejores que los prejuicios que le puede, o las alteraciones que le puede producir al feto o lactante. En sí está contraindicada para el embarazo. Supongamos que una mujer embarazada esté o tenga que viajar, o sí, tenga que cambiarse de lugar de vivienda, digamos, a una zona donde hay posibilidad y riesgo de fiebre hemorrágica argentina, bueno, en ese caso el médico va a hacer la evaluación riesgo-beneficio. ¿Qué hace con esa vacuna? O no, si la pone o no la pone. Una aclaración que cualquier administración de estas que están contraindicadas en el embarazo se administran accidentalmente, o sea, se colocan y la persona no sabía que estaba embarazada, que suele pasar, no se justifica la interrupción del embarazo. Algo fundamental, ustedes siempre que vayan a colocar una vacuna a una mujer en edad fértil, siempre tienen que preguntarle si no está embarazada o no tiene sospecha de embarazo, ¿sí? Por más que ustedes tengan la orden de aplicación del médico que dice colocar tal vacuna o tales vacunas, ustedes siempre, por precaución, por tranquilidad y por buenas prácticas, pregunten a la mujer si si hay posibilidades de que esté embarazada o no. Supónganse que ustedes tienen que poner cualquiera de estas vacunas de microorganismos vivos atenuados. Y la mujer les plantea, no sé si estoy embarazada, tengo dudas, entonces no aplican la vacuna y se comunican con el médico. Si el médico está en el mismo centro de salud, se comunican ustedes. Y si no, le dicen a esa mujer que se comunique con el médico para hacer una aplicación de una vacuna segura y tranquilas, ¿sí? Profe, también estaría la BOPV, la de la polio, contraindicada. Sí, lo que pasa que la de la polio, la del sarampión, no, ay, Sabin, la de la polio, ahora en el calendario nuevo a partir de junio del 2020 es inactiva, no se usa más la atenuada, Gracias. la Sabin, oral, digamos. Pero supónganse que en algún momento vuelva la Sabin oral o ustedes estén en algún lado que se use, pongámosle que se van a otro país, también está contraindicada porque está formada por, ¿cómo se llama? Por microorganismos atenuados, están vivos. Así que tienen que tener la precaución
de no aplicarla. Profe, tengo una pregunta. En Sí, caso de que por accidente sí se la vacune a la mujer embarazada, sí. ¿qué pasa? O sea, ¿qué se tiene que seguir? ¿Un protocolo o algo así? Sí, tienen que comunicarlos ahora pues lo vamos a ver, ESAVI se llama, que son un reporter que se hace sobre las vacunas, y también eh, comunicarlo al médico ginecólogo de esta paciente, ¿sí? Gracias. Si hay, si se aplicó, digamos, y ya no se puede volver el tiempo atrás, porque una vez que colocamos la vacuna no hay tiempo para atrás. ¿Qué les iba a decir? Entonces, tómense en el tiempo de una mujer en edad fértil, preguntarle si está embarazada o tiene sospecha de embarazo. No importa, por más que tengan la orden de aplicación del médico y están haciendo lo que dice el médico, ¿sí? Porque muchas veces por ahí hay malos entendidos, el médico no preguntó, la persona, la mujer no entendió, bueno, 20.000 cosas que pueden pasar en una consulta médica. Las vacunas. ¿Cuáles sí son seguras y se pueden aplicar tranquilamente en las embarazadas? Todas las que están formadas por microorganismos muertos, ¿sí? O inactivos. Por ejemplo, todo lo que es de tetánico, de difteria, la triple bacteriana, que es difteria, tétano y pertussis, o sea, la convulsa, la toferina que le dicen, la antigripal, ¿sí? En el caso de la triple bacteriana, pertussis, difteria y tétano, se recomienda aplicarla a partir de las 60, de las 20 semanas de embarazo. La antigripal se indica en el otoño, ¿sí? Así sea la etapa del embarazo que esté la mujer. La hepatitis B se debe iniciar o completar el esquema de 3 dosis según cómo esté con el calendario esa mujer. Y las gamas globulinas estándar, o sea, gamma globulina humana o específicas, puede ser también aplicarse antes de una posible o después de una exposición. ¿A qué enfermedades? Sarampión, hepatitis A, B, rabia y tétanos. Obviamente que todo esto lo va a evaluar el médico especialista, pero si una persona va a estar en contacto con algunos pacientes con estas enfermedades o después de estar expuesto, se van a utilizar las gamma globulinas humanas, general, estándar, digamos, o específicas. ¿Cuál otra se pueden aplicar? Dentro de las virales inactivas, la de la hepatitis A, la de la hepatitis B, la del meningococo, la del neumococo, las pueden recibir, no hay problema. La poliomielitis, la de la inactiva, la que es tipo Salk, esa no hay ningún problema, y la de la rabia. Hay muchas vacunas que como conservantes, como estabilizantes, tiene timercurio o timerosal, que es lo mismo, son sinónimos, que ha habido muchos problemas y estudios con este compuesto, y solamente está contraindicada las vacunas que tienen este componente como conservante para las personas que son alérgicas a este componente. Después no se ha visto ningún tipo de problemas ni relaciones específicas de el timerosal con patologías o problemas en los bebés, ¿sí? Bueno, en la lactancia están contraindicadas las vacunas.
de la fiebre hemorrágica argentina y la fiebre amarilla, que son dos virales atenuadas de virus vivos. ¿Sí? Y inclusive si una mujer tiene que viajar o irse a vivir a una zona endémica de fiebre amarilla, el médico va a hacer riesgo-beneficio y por ahí, inclusive, aunque esté contraindicada, la va a dar a la de la fiebre amarilla a la madre y se va a cortar el tiempo de lactancia para que sea seguro para el bebé. ¿Sí? Acá como es lactancia, se puede cortar la lactancia por un tiempo prudencial para que no haya problemas con el bebé. ¿Sí? Bueno, se habla de un término que es inmunosenencia. ¿Qué es esto? Es cuando, cómo se altera con la edad en las personas mayores adultas o personas de la tercera edad que se le dice, cómo se altera el sistema inmune y cómo altera esto en la formación de anticuerpos para las vacunas, ¿sí? ¿Por qué se habla de esto? Porque se ha observado que hay alteraciones a nivel de la inmunidad innata, ¿sí? Y a nivel de la inmunidad específica. Entonces, muchas veces se va a ver una respuesta o una generación de anticuerpos distintos en las personas de la tercera edad, y esta es la razón, porque el sistema inmune está alterado por la edad y va a responder en forma diferente o disminuida. Una pregunta, ¿siempre hay que vacunarse? Siempre que se requiera, para prevenir, sí hay que hacer un refuerzo. La vacuna antigripal, después vamos a ver qué grupos se la tienen que colocar. Por ejemplo, la vacuna contra la rabia, si nos muerde un animal, ese animal es un animal salvaje, nos muerde y se va y no lo vemos más, o bien un animal que no lo podemos observar porque se escapó también, por ejemplo un perro, viene y nos muerde el perro, desaparece y no se puede observar ese perro si está rabioso o no. eh, Cuando vayamos al centro de vacunación o al médico nos va a hacer colocar la antirrábica por precaución. ¿Cómo se confirma si una persona tiene protección o no ante una enfermedad en forma certera? Bueno, el carnet de vacunación. Y bueno, ahora en Argentina tenemos este sistema de vacunación en el cual quedamos registrados y no sé si ustedes tienen bajada la aplicación del celular Mi Argentina, pero ahí figura qué vacunas tenemos, qué fecha nos las colocaron, ¿sí? Entonces, aparte del carnet, también tenemos el sistema digitalizado para asegurarnos si una persona está vacunada o no. Si la persona no está vacunada, hay dudas, no hay documentación certera, se coloca el refuerzo que corresponda, ¿sí? Por ejemplo, una persona se lastima, hay posibilidades de tétano, el médico va a indicar la antitetánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hay suficientes anticuerpos se va a desarrollar la enfermedad. Y justo el tétano, que es una enfermedad bastante complicada, vamos a ver todos los problemitas del tétano. ¿Tétano ya lo vieron? ¿Cómo, Chicos, profe? si tétano lo vieron, No. ¿no? Bueno, después vamos a ver, pero bueno, el tétano es como enfermedad, es terrible. Y una vez que se manifestó, generalmente ya no hay vuelta atrás.
Bueno, ¿cuáles son los errores que se producen en la aplicación de vacunas? La edad, por ejemplo, si la dosis administrada está antes de la edad que se recomienda. O sea, ¿cómo se soluciona esto? Siempre respetando las edades y las dosis, los intervalos de administración entre una dosis y la otra. ¿Sí? Dijimos que podíamos aplicar de la segunda o tercera dosis o refuerzo 4 días antes nada más, no antes. No se pueden aplicar 2 vacunas de microorganismos vivos atenuados eh, con menor diferencia que un mes, o sea, o se aplican juntas o con diferencia de un mes. ¿Cuál es la importancia de el efecto rebaño en las vacunas y en los calendarios de vacunación nacional? Vamos a ver después que hay personas porque están inmunodeprimidos, porque están embarazadas, ¿sí? Vamos a ver que no pueden recibir todo lo que son vacunas con microorganismos vivos o atenuados. Entonces, al tener todo el resto de las personas que no las tienen contraindicadas vacunados, hace un efecto de rebaño, hace un efecto de protección para esas personas que no están vacunadas. Esto es un resumen del calendario de vacunación, las vacunas y qué dosis cada cuánto y a qué edad de vida se aplican, ¿sí? Y acá está con rojo la antipoliomielítica tipo sal, que es inactiva, porque esta es nueva desde junio 2020. La antipoliomielítica, la otra, la sabinoral, era con microorganismos vivos atenuados, ¿sí? Por eso estaba contraindicada en el embarazo y en todo lo que es personas inmunodeprimidas, ¿sí? Por eso está en rojo y está aclarado porque es una gran ventaja este cambio en el calendario de vacunación porque da tranquilidad y da seguridad. Después, bueno, la vacunación en adultos, todo lo que es difteria tétanos, difteria tétano y pertussis, la hepatitis B, la triple y la doble viral, si no la cuenta también se va a poner, la gripe. La gripe, bueno, se recomienda entre los 2 y 64 años para la gente con factores de riesgo, y si no se recomienda a partir de los 65 años, y sí se recomienda, dijimos, en las embarazadas que cursan con el embarazo en la época de la antigripal, ¿sí? Con la antigripal no hay problema porque está formada por virus muertos, inactivos, así que no hay contraindicaciones. La de la gripe van a ver que viene tetra o trivalente, o sea que significa las distintas cepas de virus que tiene virus inactivos de influenza, y puede ser de la cepa A y de la cepa B. La trivalente tiene 2 tipos de la cepa A y 1 de la cepa B, y la tetravalente tiene 2 de la cepa A y 2 de la cepa B. Bueno, personal de la salud también, obviamente que lo tenemos recomendados, la vacuna antigripal. La vacuna antigripal se coloca anualmente, ¿por qué? Porque el virus muta, va cambiando, entonces todos los años hay una composición de vacuna antigripal. La Organización Mundial de la Salud va a establecer qué cepas se van a utilizar en el hemisferio norte, y después, según las cepas que se manifestaron en la gripe del hemisferio norte, va a prever qué cepas debe tener la vacuna del hemisferio sur, que somos nosotros. Por eso van a ver que la antigripal siempre dice la cepa del año, por ejemplo, este año
La antiripal dice cepa 2021. Lo ideal es colocarla ni bien sale al mercado, febrero, marzo, abril, lo ideal. Hay veces que se retrasa la producción o la llegada a la población, pero cuanto antes se aplique mejor, porque pensemos que tarda más o menos 15 días en generar anticuerpos, y ya cuando empiezan los primeros fríos surge todo el problema de la gripe. Profe, una consulta, disculpe. No, no está bien. En el caso de la embarazada, ¿no importa si es trivalente o tetravalente? No, no hay problema. Bien. El tema de la embarazada y de los inmunodeprimidos, por ejemplo, gente con tratamiento de cáncer, gente con tratamientos crónicos de corticoides, gente con tratamiento de quimioterapia, los antineoplásicos tradicionales que vimos que producían inmunosupresión, esas personas van a tener contraindicada todo lo que son vacunas con microorganismos vivos atenuados. Pero en el caso de la gripe, está fabricada con virus inactivos, muertos de influenza, cepa A y cepa B. Para al estar inactivos, al estar muertos, no tienen complicación ni para la mujer embarazada ni para el bebé, ¿sí? Así que sea tri o tetravalente, no hay problema, no hay contraindicación. La única... Profe, Sí. ¿la tetravalente era para la cepa B? ¿O porque me confundí ahí? No, no hay problema. El tema es así, trivalente tiene 3 cepas, 2 de la cepa A y 1 de la B. Y el tetravalente, que son 4 cepas, tiene 2 cepas de la influenza A y 2 cepas de la influenza B. ¿Está bien? Ahora sí, profe, gracias. No, de nada. Lo que sí también tienen que preguntar, yo les digo esto porque no sé dónde van a trabajar, pero supónganse que estén en un centro de vacunación. La de la gripe se genera en el embrión del pollo. Entonces, ¿qué pasa? Por más que se purifique, quedan algunas proteínas del huevo. Entonces, las personas que son alérgicas al huevo no pueden recibir la vacuna antigripal. ¿Sí? Eso sí lo tienen que preguntar. Cada vez que vayan a poner la antigripal, tienen que preguntarle, ¿usted es alérgica al huevo? Si dice que sí, no la pueden colocar y lo tienen que derivar de vuelta al médico porque ha habido algún error ahí. ¿Sí? Por ahí la gente le va a decir, no, a mí me cae mal el huevo, no me gusta el huevo. No, no, acá no es el tema si te cae mal, no te cae mal, te gusta, no te gusta. El tema es si sos alérgico al huevo. ¿Sí? Y si la persona tiene dudas, no sabe, bueno, de última lo hablan con el médico o la derivan al médico. Depende si tienen el médico cerca de ustedes o no. ¿Sí? Pero también ante la duda, si la persona no está segura de la alergia al huevo, no le apliquen, ¿eh? Porque le va a dar una reacción alérgica. Qué interesante, no sabía eso. Sí, eso es re Sí, importante. profe, yo tampoco, es re interesante eso. Ni Sí, me lo hubiera imaginado tampoco. sí. En un momento del PowerPoint, porque armé PowerPoint y tienen muchísima información, en el PowerPoint acá en este mismo PowerPoint, en la parte de vacuna antigripal, está aclarado lo de la alergia al huevo. Pero bueno, ya que salió el tema y vamos viendo lo que hay que preguntarle a los pacientes cuando tengan que colocar una vacuna, vamos a ir diciéndoles las cosas así, vamos repasando y reafirmando las ideas. ¿Sí? ¿Es la única vacuna con la que pasa esto o con otras también? Sí, no, de la alergia al huevo es la única, es la de la gripe, porque se genera en el embrión del pollo, el virus, se genera ahí. Y por más que se purifique, quedan algunas proteínas del pollo. Así que pregúntenle a la persona antes de poner la antiripal, si la persona tiene dudas, no hay seguridad, no se aplica, y se comunican con el médico si están dentro del mismo centro asistencial. Si no se pueden comunicar con el médico, ese paciente va de vuelta al médico a aclarar la situación, ¿sí? Porque ustedes si lo ponen puede dar una reacción alérgica leve o puede dar un shock anafiláctico, no sé, depende del tipo de alergia que tenga, ¿sí?
Bueno, dentro del neumococo tenemos entonces la conjugada, la 13 valente, que una de las marcas es Prevenar, ¿sí? Y la polisacárida, que es la 23 valente, que esta se aplica cada 5 años. Y la 13 valente, que dijimos como era conjugada, que generaba inmunidad en cantidad suficiente, se aplica una vez en la vida, ¿sí? Las del neumococo está indicada en menores de 65 años con factores de riesgo tipo enfermedades renales y todo lo que sea alteraciones del sistema inmune, problemas respiratorios de cualquier índole, ¿sí? Van a recibir esta vacuna, ¿sí? Y después está en el calendario recomendado para los mayores de 65 años. Y después tenemos la del meningococo, ¿sí? Que es tetravalente. Esta se coloca en la primera dosis en los 3 meses de vida, la segunda dosis a los 5 meses, y a los 15 meses se da el refuerzo. Y si la persona no recibió nunca esta vacuna, se da a los 11 años, o en la edad adulta, según los factores de riesgo que tenga la persona, ¿sí? Pero generalmente, si no la recibió cuando era bebé, se da a los 11 años, ¿sí? Bueno, el personal de salud, nosotros, ¿cuál se recomienda? Después le voy a subir un PowerPoint exclusivo de personal de salud, pero bueno, ¿cuál tendríamos que tener? Difteria, tétano, pertussis, difteria y tétano cada 10 años, los refuerzos, la triple viral, la hepatitis B, la hepatitis A. La hepatitis A se recomienda sobre todo con el personal que está en contacto con niños, pero en el caso de ustedes, si trabajan en un hospital, van a estar en contacto con todas las edades, así que la van a tener que tener puesta. La vacuna antiripal tenemos que tenerla todos los años, dijimos que era anual, por esto que está continuamente mutando el virus. La varicela también, y también el meningococo, sobre todo si trabajan en laboratorios de bacteriología o están en contacto con áreas donde hay meningitis, este tipo de enfermedades, pero si no, generalmente están dentro del calendario del personal de salud. Y armé un PowerPoint de todo lo que son las vacunas del coronavirus. Bueno, el tema de sarampión, la vacunación del sarampión está con la triple viral, ¿sí? La triple viral se da la primera dosis a los 12 meses de vida, después la segunda dosis a los 5 años, cuando el niño entra a la escuela primaria, y a partir de los 15 años se inicia o se completa el esquema según cómo esté la persona. Y en el caso de los adultos, sobre todo las mujeres después que tuvieron familias, si no tienen la triple viral, se debe colocar después del parto, ¿sí? Durante el embarazo dijimos que no se podía colocar la triple viral porque está formada por virus vivos atenuados, ¿sí? La vacuna tiene una eficacia del 90 al 95%, por ahí se ve una falla primaria, o sea que no se generaron suficiente cantidad de anticuerpos. Por ahí también se ve que hay brotes de sarampión por cepas nuevas. Por ejemplo, pasó acá en Argentina, cuando hay gente que viajó al Mundial
de fútbol a Sudáfrica y trajo cepas que no teníamos sin protección nosotros de sarampión acá en Argentina, y hubo casos de sarampión. Se le llama casos no autóctonos, cuando no son cepas propias del país, ¿sí? Por eso muchas veces hay brotes de sarampión, porque con el tema de los viajes traemos cepas que no tenemos protección e inmunidad acá en Argentina, y también está pasando que hay mucha gente que no se quiere vacunar contra el sarampión, no quiere vacunar contra el sarampión a los niños. Entonces, se ha dado rebrotes de sarampión, ¿sí? Bueno, nosotros como entes de salud tenemos que luchar porque la gente se vacune, ¿sí? Porque hay toda una onda antivacunas y de naturalismo, como unas, no sé si cómo decirlo, como médicos naturistas que están en contra de las vacunas, ¿sí? Pero esto trae problemas serios a esos niños y a la población, porque se está evitando el efecto rebaño que recién hablábamos, que es este efecto que solamente quedan sin vacunar los que tienen contraindicada la vacuna porque están inmunodeprimidos, porque están embarazadas, ¿sí? Bueno, hacemos el primer recreíto y en 10 minutos lo llamo, ¿eh? Bueno, Bueno, profe. profe. Bueno, profe.